El cultivo de la acelga. Su origen se situaría en la región mediterránea. Se cultiva por sus hojas y pencas, que son las partes comestibles de la planta. Se puede hacer su cultivo a lo largo de todo el año. Aunque soporta mal las grandes heladas. Clima. Se adapta perfectamente al clima mediterráneo, aunque es en verano-otoño cuando más desarrolla, pues a temperaturas de 4 a 6 grados ya no desarrolla, y se hiela con 5 o 6 grados bajo cero. En invierno es interesante cubrirla con manta térmica, además de que aguanta mejor el frío. También mejora su aspecto. Hay bastantes variedades, pero las más utilizadas son verde de penca ancha amarilla de Lyon y verde de penca ancha blanca Niza, al menos por estos terrenos. Suelo. Le gusta el suelo profundo, ya que tiene una gran raíz, algo arcilloso y rico en materia orgánica. Hago un abonado de fondo el otoño anterior, y antes de la plantación añado humus de lombriz. Durante el desarrollo hago un riego con purín de ortigas y otro con purín de consuelda, ya que la acelga es bastante exigente en nitrógeno y potasio. La siembra se puede hacer de dos maneras, o bien en semillero o bien en siembra directa. Vamos a explicar ahora aquí la siembra directa. Después de haber preparado la tierra, una vez que la tenemos preparada, hemos colocado el plástico negro y ahora vamos a depositar 4 o 5 semillas en cada agujero. Los agujeros están hechos a 50 o 60 centímetros, porque la acelga ya sabéis que ocupa mucho espacio. Entonces vamos a mostrar cómo se hace. Al cabo de unos días nacerán y una vez que ya las plantitas tengan 4 o 5 centímetros, solo dejaremos una. El semillero lo realizo al inicio de la primavera, tardando unos 10 o 15 días su nacimiento. Ver cómo hacer semilleros primera parte. Yo prefiero este método al de la siembra directa. Plantación. Cuando las plantas alcanzan los 10 o 12 centímetros, es el momento ideal para hacer el trasplante. Prefiero el método bajo plástico negro, por la ausencia de malas hierbas y mejor mantenimiento de la humedad, pues la acelga requiere una humedad casi constante. Después de la plantación, daremos un buen riego. Bueno, pues han pasado ya 10 o 12 días y ahora que hace ya menos calor, vamos a quitar la protección que le pusimos con la malla de sombreo. Al cabo de unos 50 días, ya podemos empezar a consumirlas. Riego.
Es bastante exigente en riego. Lo suelo hacer a manta y con bastante frecuencia, al menos una vez por semana. Y de cuando en cuando hago algún riego con purín de consuelda rusa por el aporte de potasio, pues como hemos dicho antes, la acelga es bastante exigente en este elemento. Desarrollo. Durante el desarrollo iremos controlando las posibles plagas o enfermedades que puedan surgir. Las más comunes son el pulgón, sobre todo cuando suba flor, que es el momento más delicado. Otras plagas son el gusano gris y la pulguilla. Como enfermedades puede estar el mildiu, la cercospora y alguna virosis. Recolección. Cuando las hojas alcanzan los 35-40 centímetros es el momento ideal para su recolección, sobre todo si lo hacemos retirando las hojas manualmente, que es como se suele hacer en los huertos familiares. Para ello, las cortamos con un cuchillo desde la base, o bien tirando con los dedos, teniendo cuidado de no dañar el cogollo, para que las hojas que quedan sigan desarrollando. También se puede cortar la planta entera, pero evidentemente disminuye la producción. Podemos dejar alguna planta que suba a flor para obtener nuestras propias semillas. Si la plantación de mediados de verano, otoño, la cubrimos con manta térmica, y a menos que sea un invierno extremo, ver cómo proteger las plantas del frío, tendremos acelgas durante la mayor parte del invierno. Hasta aquí el tema de las acelgas. Espero que os guste y a fuerza de hacerme pesado, ya sabéis, podéis picar en me gusta y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Hasta la próxima, amigos.